Nuevo hecho de violencia en Estados Unidos. En medio de las celebraciones del Festival de Mardi Gras en New Orleans, 4 personas fueron atacadas a tiros. Una de ellas se encuentra en estado crítico. Este nuevo hecho de violencia armada se registra mientras el país debate una reforma para frenar el libre acceso a las armas de fuego impulsado por el gobierno del presidente Barack Obama. La policía de Nueva Orleans registró el tiroteo sobre las 10 de la noche, hora local. El saldo, 4 personas heridas, 2 mujeres y 2 hombres que fueron trasladados a un centro médico donde una de ellas se encuentra en estado crítico debido a las heridas. Frank Robertson, portavoz de la policía, dijo que los detectives están cotejando las pruebas encontradas en el lugar para identificar al agresor y determinar cuál fue el motivo del ataque. El hecho se dio en medio de las festividades del Mardi Gras, un carnaval que se celebra cada año y tiene fin el martes previo al miércoles de ceniza. Lleva ese nombre porque se traduce del francés martes de grasa. La tradición indica que es el último día para disfrutar los placeres tanto culinarios como carnales, antes del inicio de la época de abstinencia por el preámbulo a la Semana Santa. El hecho se registró en la calle Bourbon, emblemática del barrio francés y que en ese momento se encontraba repleta de gente. Testigos aseguran que todo ocurrió muy rápido y solo se alertó a la policía cuando varias personas salieron de un bar corriendo y gritando que había un tiroteo. En los últimos meses, el presidente Barack Obama ha iniciado una campaña para frenar la violencia armada en Estados Unidos. El mandatario ha propuesto controles estrictos para las armas de fuego, luego del tiroteo en una escuela primaria de Connecticut, que dejó 27 fallecidos, entre ellos 20 niños. NTN 24 Debate Noticias. Establecemos contacto directo en Virginia, Estados Unidos, con Lajos Sasdi. Él es experto en relaciones internacionales y en asuntos de defensa. Señor Sasdi, buenos días y gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24 para toda la teleaudiencia en Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Señor Sasdi, yo quisiera comenzar esta entrevista preguntándole por qué se repiten este tipo de situaciones de forma tan constante, además, en Estados Unidos. Bueno, el problema en gran medida es primero que hay un alto número de armas de fuego en circulación. Se ha hablado de 270 millones, en otros casos pues de unos más de 300 millones, que es como decir el número de la población de Estados Unidos. Y por otro lado, pues hay una tendencia, ¿no?, pues a utilizarlas en cuanto a que hay pues una actitud, una cultura que de ninguna manera está pues generalizada en toda la población de Estados Unidos, pero en algunos sectores de la población hay pues como una actitud, una cultura hacia la violencia, pues lo que yo he llamado cultura de la muerte, el tratar de resolver problemas personales pues por medio del uso de las armas, en este caso las armas de fuego, y claro, pues esta tendencia, esta cultura de la muerte que yo digo, se ve reflejada en la cultura, pues por ejemplo, del cine, de la televisión, de los juegos de video. Hay también pues gente que realmente no está muy equilibrada, como en el caso del asesino de la masacre del pueblo de Newtown en Connecticut. Pues esta no era una persona normal, pero en el caso de Nueva Orleans, que acaba de reportar, probablemente un ajuste de cuentas entre un individuo y otros, podría ser por algún otro motivo, ¿no?, que nada tiene que ver con Mardi Gras, o podría ser una persona que llevó un arma de fuego a un bar, ¿no?, si ahí es donde ocurrió el tiroteo, y se sintió ofendida por otra persona en aquel momento y decidió sacar la pistola como que si estuviéramos en el lejano oeste americano en el siglo XIX. Entonces, es eso, hay una cuestión en Estados Unidos, en la sociedad, entre algunos individuos, de ninguna manera entre todos los miembros de la sociedad americana, pero entre algunos, que se dejan llevar por esa cultura de la violencia. Y así pues ocurren estos incidentes. Señor Lajos Sasdi, ¿qué hacer mientras se discuten en las medidas, en tanto el Congreso, las que propone el gobierno, el presidente Barack Obama para frenar el uso de armas, controlarlas, el tema de la verificación de antecedentes, mientras se surte todo este proceso de discusión? ¿Qué hacer para detener este tipo de situaciones? ¿Sería necesario implementar medidas de urgencia para detener el porte masivo de armas y así frenar la violencia que estas producen? Bueno, una medida draconiana que nunca tendrá posibilidad de pasar, ¿no?, en el Congreso, de ser aprobada por los políticos, sería para impedir la violencia, pues decir, vamos a ver, a nivel de todos los Estados Unidos que está prohibido llevar armas de fuego en lugares públicos. Pero claro, hay algunos estados, ¿no?, por ejemplo en Virginia, que se pueden llevar
abiertamente, o sea, en público, es legal, ¿no? Para aquellos que tienen permiso de llevar armas de fuego, o sea, que no hayan sido condenados en corte, ¿no? A nivel judicial. Incluso en Virginia, pues, por ejemplo, se pueden llevar con un permiso especial, ¿no? Pasando un examen y pagando, pues, como antes el año pasado eran como $50, un permiso para llevar armas de fuego escondidas, o sea, sea en la cartera para una mujer o en un hombre, pues, debajo de la chaqueta, ¿no? Que la gente no se fije en ello. Entonces, tendría que haber medidas de ese tipo, pero claro, los criminales, vuelvo y repito, con más de 270 millones de armas de fuego, ¿no? En circulación, la gente que está en contra de la ley, pues las llevaría de todas formas, ¿no? Consigo, no respetaría esas medidas de proponerse, pero vuelvo y repito, el Congreso no lo permitiría porque se consideraría una violación de la segunda enmienda y claro, una violación de las leyes de los estados, ¿no? Así que realmente es una situación muy difícil, aún con las medidas de control que se proponen en el Congreso, por ejemplo, para revisar quién es el que examinar, ¿no? Quién va a comprar un arma de fuego nueva, pero sí, tenemos las que ya están en circulación y la gente que ya las tiene. Sí. Precisamente el presidente Barack Obama esta semana, en el inicio de su campaña formal en el estado de Minneapolis, él dijo que sus propuestas, como era el prohibir las armas de asalto, el implementar verificaciones de los antecedentes penales de quienes compren estas armas, eran pues iniciativas que tendrían el apoyo tanto de los republicanos como los demócratas. Yo quisiera consultarle a usted qué posibilidad real hay de que tanto demócratas como republicanos se unan y aprueben estas propuestas que ha hecho el presidente Barack Obama en el Senado. Bueno, el tema, claro, es altamente político, como todo en Washington, aunque sean medidas pues para la seguridad de los ciudadanos, impedir, por ejemplo, masacres como la de Newtown y otras tantas en sitios públicos, ¿no? Pero, claro, un punto, hay gente que está, claro, en el Partido Republicano a favor de revisiones, ¿no? Pues de investigar los antecedentes penales de las personas. Otros dicen que, bueno, que ya la ley, como existe ahora, las leyes, ya permiten eso, pero que hay que implementarlas a plena cabalidad, no a plena capacidad, que no se están implementando completamente. Quizá un punto de contención más problemático es el asunto de los fusiles semiautomáticos, los llamados fusiles de asalto, que hay, pues inicialmente se hablaba de prohibirlos, como se habían prohibido, del 94 al 2004, pero caducó, pues expiró esa prohibición, pero ya hay elementos, ¿no?, a favor de la posesión de armas de fuego que están cabildeando fuertemente en Washington, que no quieren que haya esa prohibición. Entonces, estamos hablando de fusiles semiautomáticos que con peinetas que lleven 30 o más tiros, pues podrían ser utilizados, ¿no?, pues por una persona que no está muy bien de la cabeza, como ocurrió en el caso de la Escuela Elemental de Newton, para matar a un montón de gente, ¿no? Creo que las medidas de Obama se propone que las peinetas, ¿no?, de los fusiles semiautomáticos no tengan más de 30 tiros, ¿no?, de capacidad, o más de 10 tiros, creo que no tenga más de 30 tiros, pero incluso eso se está debatiendo, o sea que realmente es una situación que no solamente ya es política en cuestión de la segunda enmienda, quizá también es una cuestión económica para los fabricantes de estas armas y de los artículos que estén pues asociados a las armas, como las peinetas, ¿no?, con mucha capacidad de tiros. Señor Sasdi, pero mire lo que está sucediendo en diferentes sitios de los Estados Unidos. Por ejemplo, esta noticia que registramos hoy. Steven Seagal, famoso por actuar en películas de acción, se unió al controversial sheriff Joe Arpaio para frenar y entrenar mejor a los voluntarios en el estado de Arizona en el uso de armas para proteger estudiantes en caso de un eventual tiroteo. El actor experto en artes marciales enseñó a aproximadamente unas 50 personas todos los aspectos del manejo de tiroteos, incluyendo la búsqueda de los criminales en los salones de clase. Las personas entrenadas dicen que estarán autorizadas por Arpaio para intervenir en caso de una amenaza contra la vida de los estudiantes. Esta noticia se conoce, por ejemplo, casi 2 meses después de la masacre en la escuela primaria de Newtown, en Connecticut. ¿Cree usted que este tipo de medidas sirve para frenar la violencia o, por el otro lado, también pondría en riesgo la vida de estas personas en caso de intentar frenar un tiroteo en algún sitio público? Bueno, personalmente considero que ya que hay tantas armas de fuego que están en circulación y hay tanta gente pues inescrupulosa, sea que estén mal de la cabeza o que sean realmente criminales, ¿no? Conviene
tener medidas de seguridad, guardias, por ejemplo, en las escuelas. Y aunque parezca muy controversial esto, tomemos en cuenta una cosa. También era muy controversial todas las medidas de seguridad en los aeropuertos después del 11 de septiembre, de los atentados del 11 de septiembre del 2001, pero se ha reconocido su justificación en vista pues para prevenir atentados terroristas como los que ocurrieron aquel fatídico día de septiembre del 2001. Entonces pienso que después de la masacre de Newtown y de otras masacres que han habido en escuelas, ¿no? Conviene tener al menos unos guardias como se ha propuesto antes, ¿no? Y ahora pues con este asunto que se me acaba de mencionar con lo de Arizona, pues se está intentando implementar para tratar pues de dar cierta protección, porque no olvidemos algo, la gente inescrupulosa que quiere matar a un montón de gente puede elegir, por ejemplo, a una escuela, ¿no? Porque si ven que no hay pues ningún tipo de guardián, es muy fácil entrar y ponerse a disparar. O lo mismo, ir a un cine, por las mismas razones. Alta concentración de personas, que no tenga guardia, ahí pues como el lobo que va al rebaño de las ovejas. O por ejemplo un centro comercial, lo mismo, si no tiene guardias, ponerse a disparar en un sitio público. Y realmente hay personas así, y el problema es esto, que una vez que una persona lo hace, como en el caso de Newtown, hay otros locos que lo quieren copiar y serían capaces de hacerlo en otras escuelas, ¿no? Para imitar lo que ocurrió en Newtown. Así que es un mal que hay que tener pues que cargarlo, ¿no? Una situación que si se quiere realmente la protección de los niños, hay que intentar hacerlo, porque vivimos en una sociedad aquí en Estados Unidos en que realmente hay un alto riesgo, ¿no? De estas situaciones, vuelvo y repito, por esas dos razones. Un alto número de armas de fuego en circulación, 270 millones o más, y gente inescrupulosa, gente malvada, sean locos o sean criminales, que estarían dispuestos a usar esas armas contra los inocentes. Señor Lajos Sasdi, experto en relaciones internacionales y en asuntos de defensa, gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24. Que tenga buenos días. Siempre un placer. Buenos días a todos.